La vida tiene una forma cruel de recordarnos que nunca estamos en control. Un día te levantas, preparas tu café y revisas tu teléfono, sin imaginar que, en cuestión de minutos, todo tu mundo se irá al carajo. Ese día, yo estaba tranquila. Me puse mi blusa favorita, la que siempre usaba cuando tenía reuniones importantes en la oficina, y me senté en la mesa con mi café en la mano. El aroma fuerte llenaba la cocina mientras repasaba mentalmente mi agenda del día. Era una rutina, un día como cualquier otro, hasta que escuché los golpes en la puerta. Toc, toc, toc. Fueron golpes secos, duros, impacientes. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Una sensación extraña subió por mi espalda, una alerta interna. Algo dentro de mí sabía que algo iba mal. Me levanté lentamente, con la taza aún en la mano. No estaba esperando a nadie. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Solo vi hombres vestidos de negro. Mi corazón se aceleró. Algo dentro de mí gritaba que no debía abrir, pero lo hice. Y en el momento en que giré la perilla, todo se fue al demonio. La puerta se abrió con un empujón, y antes de que pudiera reaccionar, hombres armados entraron en mi departamento. Me quedé paralizada. Mi mente no podía procesar lo que estaba pasando. Y entonces lo vi a él. En medio de todos esos uniformados, había un hombre que destacaba. No tenía un arma en la mano, pero sí una mirada fría, implacable. Alto, con el ceño fruncido y una presencia que imponía autoridad. Él no dudó, no titubeó, no hizo preguntas. ¿Mariana Ramírez? Su voz fue fuerte, seca. Tragué saliva. Sí, soy yo. Mi voz apenas salió en un susurro. En un segundo me giró y me sujetó las muñecas. El metal helado de las esposas se cerró sobre mi piel, y en ese instante supe que todo se había acabado. Queda detenida por fraude y malversación de fondos. Su voz seguía siendo cortante, como si estuviera dictando una sentencia. Tiene derecho a guardar silencio. ¿Fraude? ¿Malversación? Mi mente se quedó en blanco. Intenté girarme, intenté gritar que era un error, pero mis palabras se ahogaron en mi garganta. El aire se hizo denso. Mi pecho subía y bajaba rápidamente, en pánico. No podía respirar. Espera, esto es un error. Yo no hice nada. Mi voz tembló, pero nadie me escuchó. Los vecinos comenzaron a salir, y la humillación se volvió insoportable. Las puertas de los departamentos se abrieron, uno tras otro. Algunos salieron con el teléfono en la mano, grabando la escena. Otros me miraban con desprecio. Doña Leticia, la vecina del 302, la que siempre me regalaba tamales los domingos, ahora me miraba con desconfianza. Los ojos del portero, que siempre me saludaba con una sonrisa, ahora evitaban los míos. En cuestión de segundos, ya no era Mariana Ramírez, la trabajadora honesta. Era una delincuente, pero lo que más me dolió fue su mirada, la mirada de Gabriel. Ese hombre que tenía su mano firme sobre mi brazo, el que me esposó sin dudar, no me veía como una mujer inocente. Él ya me había juzgado. Mientras me empujaban hacia la patrulla, el peso de la injusticia me aplastó el pecho. Todo lo que había construido en mi vida desapareció en un instante. Y cuando el coche de policía arrancó, mi único pensamiento fue: ¿cómo demonios llegué aquí? El silencio dentro de la patrulla era asfixiante. El auto avanzaba por la ciudad y las luces de los semáforos parpadeaban sobre el parabrisas. Afuera, la vida seguía como si nada. Pero para mí, todo había terminado.
El frío de las esposas aún me quemaba la piel. Mis manos temblaban sobre mi regazo y sentía que el aire se hacía cada vez más denso. El hombre al volante no decía nada. Gabriel. El policía que me había esposado sin dudar, sin pestañear, como si ya supiera que yo era culpable. No hice nada. Mi voz salió baja, casi sin fuerza. Él ni siquiera giró la cabeza. Todos dicen lo mismo. Su indiferencia me revolvió el estómago. Yo no era todos, no era una ladrona, no era una delincuente. Pero en ese momento, nada de lo que dijera cambiaría la forma en la que él me veía. Suspiré y apoyé la cabeza en el respaldo. El olor a cuero del asiento mezclado con el aroma tenue de su loción me invadió la nariz. El auto estaba impecable, como si reflejara la personalidad de su dueño. Frío, ordenado, sin espacio para el error. No quise mirarlo más. Me quedé callada todo el camino, concentrándome en controlar mi respiración. Pero la verdad es que no podía respirar bien. Cuando llegamos a la comisaría, me hicieron pasar por todo el proceso. Me tomaron fotos, huellas, digitales. Me hicieron preguntas. Me trataron como una verdadera criminal. La luz blanca del lugar hacía que todo se sintiera aún más hostil, más frío. No supe cuántas horas pasaron hasta que finalmente mi abogado logró sacarme de ahí. No tenían pruebas concretas. No podían retenerme más tiempo. Pero eso no significaba que estaba libre. No sabía que mi verdadero infierno apenas comenzaba. Cuando salí de la comisaría, el mundo ya me había condenado. Mi rostro estaba en las noticias. En cuestión de horas, mi nombre estaba en todos lados. Exempleada de empresa financiera, es acusada de desfalco millonario. Fraude en la compañía X. Mariana Ramírez, la principal sospechosa. En redes sociales había comentarios que me destrozaban. Siempre me cayó falsa. Se veía de esas que hacen trampa para conseguir lo que quieren. ¡Qué vergüenza! Su pobre familia, ni la cara podrán dar. Que la metan a la cárcel y no la saquen nunca. Sentí náuseas. Respiré hondo, tratando de ignorar el dolor en el pecho. No podía derrumbarme. Intenté llamar a mi jefa, pero me colgó. Intenté escribirles a mis amigos, pero nadie respondió. El miedo se convirtió en desesperación. Finalmente, marqué a la única persona que me quedaba. Mi madre. «Mamá». Mi voz salió rota. «¿Viste las noticias?» Del otro lado, solo hubo silencio. Largo, pesado. «Sí», respondió al fin. Me tragué las lágrimas. ¿Tú crees en mí?» El silencio volvió, pero esta vez duró demasiado. «No lo sé, Mariana». Fue como si me apuñalaran el pecho. Mi propia madre dudaba de mí. Mi vista se nubló y mi mano tembló al colgar. No podía con esto. Pero si creía que eso era lo peor, estaba equivocada. Porque Gabriel seguía ahí. Me había soltado de la comisaría. Sí. Pero no había dejado de perseguirme. Siempre estaba cerca. Cuando fui a la panadería, lo vi del otro lado de la calle. Cuando intenté tomar el metro, apareció en la estación. Cuando traté de entrar a una cafetería, él ya estaba en una mesa, con un café en la mano y su mirada clavada en mí. La tercera vez que lo vi en menos de 24 horas, perdí la paciencia. «¿Qué demonios te pasa?», solté, sin importarme que la gente me escuchara. «¿No es suficiente con haberme destruido la vida?». Él se giró con total calma. «Aún no termino». Su voz sonó segura, implacable. Di un paso al frente, sintiendo la sangre hervirme. «No hice nada». Gabriel avanzó también. Se detuvo tan cerca de mí,
que pude sentir su aliento en mi rostro. «Entonces pruébalo», susurró. Mi corazón se detuvo, porque no tenía cómo hacerlo. Y en ese momento lo entendí. Si no conseguía la verdad antes que él, me iba a meter a la cárcel. Desde el momento en que Gabriel decidió que yo era culpable, mi vida dejó de ser mía. Él no solo me perseguía, no solo estaba allí, esperando verme caer. Parecía disfrutarlo. Si entraba a una cafetería, él ya estaba ahí. Si intentaba salir a buscar trabajo, su auto patrullaba la zona. Si respondía un mensaje en el celular, tenía la extraña sensación de que él estaba mirando. Era sofocante y al mismo tiempo aterrador, porque en el fondo yo sabía que él no iba a parar hasta encerrarme. Yo tenía que probar mi inocencia. Pero, ¿cómo hacerlo si todas las pruebas estaban en mi contra? Todo cambió cuando un nuevo fraude salió en las noticias. Una empresa de tecnología había sido víctima de un desfalco millonario, con el mismo método, los mismos documentos falsificados, la misma firma adulterada. Pero había un detalle importante. Sucedió mientras yo estaba bajo vigilancia. Sí, yo era la culpable. ¿Cómo podía haberlo hecho? Mi corazón latía fuerte mientras veía la noticia en la televisión. Me giré lentamente buscando a Gabriel. Él también la estaba viendo, y por primera vez vi algo en sus ojos. Duda. La idea de que quizás se había equivocado. Pero no dijo nada. No me dirigió una palabra. Solo apretó la mandíbula y se marchó. Esa noche llovía. Yo iba caminando por una avenida casi vacía, apretando el abrigo contra mi cuerpo, cuando sentí algo extraño. Alguien me estaba siguiendo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mis piernas se tensaron. Giré la cabeza, con la respiración agitada. Unos pasos detrás de mí, un hombre encapuchado avanzaba con el rostro oculto. Me aceleré. Él también. Mierda. El terror subió a mi garganta. Quise correr, pero antes de que pudiera reaccionar, una mano me sujetó del bolso y tiró con fuerza. Mi cuerpo tambaleó. Intenté soltarme, pero era fuerte. Iba a caer. Iba a perder todo. Y entonces, en un parpadeo, Gabriel apareció. Fue como un rayo. De la nada, lo vi sujetar al tipo y derribarlo en un solo golpe. El hombre huyó. Gabriel no lo persiguió. Se giró hacia mí. Sus ojos estaban fijos en los míos, su respiración agitada, sus puños cerrados, y por primera vez vi algo diferente en él. No era rabia, no era desprecio, era preocupación. Me escaneó con la mirada de arriba a abajo, buscando algún rasguño. ¿Estás bien? Su voz era más baja de lo normal. Mi pecho subía y bajaba, la adrenalina aún en mis venas. Quería llorar, pero no lo hice. Solo tragué saliva y asentí con la cabeza. Sí. Gabriel no dijo nada más. Asintió una vez y se fue. Se fue sin mirarme de nuevo. Y fue en ese momento cuando lo supe. Gabriel estaba empezando a cuestionarse todo. Después de esa noche, algo cambió. Gabriel ya no era el mismo. Antes, su mirada estaba llena de juicio. Ahora, había algo más. Seguía siguiéndome, seguía apareciendo en los lugares menos esperados, pero ya no era con el mismo desprecio. Ahora, era diferente. Intenté ignorarlo. Seguí con mi vida, lo mejor que pude, o al menos lo intenté. Pero era difícil cuando un policía te vigila cada segundo. Y lo peor es que ya no sabía cómo sentirme al respecto. Antes me aterraba. Me hacía hervir la sangre. Me llenaba de rabia. Ahora me confundía. Porque si realmente estaba tan convencido de que yo era culpable,
¿Por qué no me dejaba en paz? ¿Por qué siempre estaba cerca? Lo descubrí días después, cuando estaba de regreso en mi casa. Era de noche y el aire estaba helado. Caminé por la calle oscura, abrazándome a mí misma para protegerme del frío, y entonces sentí la presencia otra vez. Giré la cabeza y ahí estaba él, apoyado en su auto con los brazos cruzados mirándome, pero esta vez su expresión era diferente. No había juicio, no había arrogancia, solo una sombra de preocupación. Di un paso al frente, mirándolo a los ojos. ¿Por qué sigues aquí? Mi voz no tenía rabia esta vez, solo cansancio. Él no respondió de inmediato. Se quedó mirándome en silencio, como si tampoco supiera la respuesta, hasta que finalmente habló. No sé. Su voz fue baja, ronca, y fue en ese momento cuando entendí. Él estaba luchando contra sí mismo. Los segundos pasaron lentos. Nos quedamos ahí, mirándonos, en una calle vacía, con el viento helado moviendo mi cabello y su chaqueta de cuero. Yo esperando respuestas, él sin saber qué decir, y en ese momento algo cambió dentro de mí, porque ya no lo veía solo como el hombre que destruyó mi vida. Lo veía como alguien que se estaba debatiendo entre lo que creía y lo que sentía, porque, aunque no lo admitiera en voz alta, ya no estaba seguro de que yo fuera culpable. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa. Después de aquella noche, algo cambió entre nosotros. Gabriel ya no me miraba igual, y yo tampoco. Antes, todo en él me llenaba de rabia, su arrogancia, su frialdad, su manera de tratarme como una criminal. Pero ahora me desconcertaba, porque aunque todavía actuara como si no confiara en mí, sus ojos decían otra cosa. Traté de ignorarlo. Me concentré en conseguir un nuevo trabajo, en recuperar mi vida, pero cada vez que salía a la calle, ahí estaba él. No como antes, no como alguien esperando a que cometiera un error, sino como alguien que no podía evitar estar cerca. Un día, después de una entrevista de trabajo, entré a una cafetería para tomar un respiro. Cuando me senté, sentí una presencia conocida. Levanté la vista y ahí estaba, en la mesa del fondo, con una taza de café en la mano, mirándome como si yo fuera un maldito enigma que no podía resolver. Respiré hondo y decidí que ya era suficiente. Me levanté y caminé hasta su mesa. ¿Ahora eres mi sombra o qué? Solté, con los brazos cruzados. Él se recargó en la silla con calma, sin perder su expresión seria. Solo me aseguraba de que no robaras nada. Mi ceja se arqueó automáticamente. ¿Te parece gracioso? Gabriel tomó un sorbo de café antes de responder. Un poco, hijo de... Pero antes de que pudiera responderle con un insulto, su café se derramó en su camisa blanca. Mis ojos se abrieron en sorpresa y solté una carcajada involuntaria. Gabriel apretó los labios, maldiciendo en voz baja mientras intentaba limpiarse con una servilleta. ¡Oh, Dios! Me cubrí la boca con la mano, tratando de no reír más fuerte. Se te ve bien el look de manchas de café. Me fulminó, con la mirada, pero por primera vez no era con rabia. Era con otra cosa. Algo que no supe interpretar. Después de ese encuentro en la cafetería, algo dentro de mí se sintió extraño. Era la primera vez que hablábamos sin odio. La primera vez que algo nos hizo reír. Y eso, por alguna razón, me inquietó más que su persecución. Porque aunque no quisiera admitirlo, había algo en él que
que empezaba a atraerme. Después de aquel encuentro en la cafetería, algo dentro de mí se descontroló. No sabía qué era, pero lo sentía en mi piel cada vez que Gabriel estaba cerca. El problema era que él también lo sentía, porque su mirada ya no era la misma. Había algo en su forma de mirarme, algo que no tenía nada que ver con el caso. Y eso era un maldito problema. Ese día estaba lloviendo. El cielo estaba oscuro, la ciudad mojada y el aire helado. Había pasado toda la tarde intentando arreglar un asunto con mi abogado, y cuando salí, estaba agotada. Caminé hasta la parada del autobús, abrazándome a mí misma para no temblar, pero entonces vi un auto negro estacionado cerca. Lo reconocí de inmediato. Me giré, y ahí estaba él. Apoyado en la puerta del auto, con la chaqueta de cuero empapada por la lluvia, mirándome como si estuviera esperando algo. Bufé y avancé hasta donde estaba. ¿Qué pasa ahora? ¿Me vas a arrestar por caminar bajo la lluvia? Gabriel no respondió de inmediato, solo me miró, su expresión más seria que nunca. Entra al auto, dijo finalmente. Fruncí el ceño. ¿Qué? Es tarde. No voy a dejar que camines sola a estas horas. Me quedé en silencio. No porque confiara en él, sino porque su voz sonó diferente esta vez. No era la voz de un policía. Era la voz de un hombre que se preocupaba. No sé por qué lo hice. Tal vez fue el cansancio. Tal vez la lluvia. Tal vez el hecho de que, aunque me negara a admitirlo, una parte de mí quería estar ahí. Pero entré al auto. El sonido de la lluvia contra el techo nos envolvió en un silencio denso. Gabriel encendió la calefacción. Yo froté mis manos para calentarlas. No tenías que venir, murmuré después de un rato. No pude evitarlo. Sus palabras flotaron en el aire pesadas. Levanté la mirada, y ahí fue cuando lo sentí. La tensión, ese maldito magnetismo que había estado ignorando. Porque Gabriel ya no me miraba como un policía. Me miraba como un hombre. Sus ojos bajaron lentamente hasta mis labios. Mi corazón se detuvo. Su respiración se volvió más profunda. Esto es una mala idea, susurré. Él tragó saliva, lo sé. Pero ninguno de los dos se movió. El auto se sintió demasiado pequeño, demasiado cálido. Y entonces, Gabriel hizo algo que me dejó sin aire. Se inclinó lentamente hacia mí. Yo debí haberlo detenido. Debí haberme apartado, pero cuando sus labios tocaron los míos, ya no pude pensar en nada. Porque ese beso no se sintió como un error. Se sintió como algo inevitable. Después de aquel beso, todo se volvió un caos. Gabriel y yo no hablamos de ello. No mencionamos lo que pasó en el auto. No mencionamos que sus labios habían estado sobre los míos. No mencionamos que, aunque debió haber sido un error, los dos lo quisimos. Pero el problema es que los silencios dicen más que las palabras, porque desde ese día todo cambió. Gabriel intentó hacer lo mismo de siempre, seguir con su mirada fría, seguir tratándome como un caso más, seguir fingiendo que no pasaba nada. Pero yo lo veía. Lo veía cuando sus ojos bajaban a mi boca antes de apartar la mirada. Lo veía cuando hablaba en voz baja, como si temiera que alguien notara lo que sentía. Lo veía cuando, aunque intentara alejarse, siempre terminaba regresando. Pero lo que ninguno de los dos esperaba era que, mientras jugábamos a ignorarnos, el verdadero enemigo ya estaba en movimiento. Todo ocurrió una noche en una gala de empresarios. Había sido invitada como una especie de acto de buena fe,
por parte de mi antigua empresa. O más bien, para darme un cheque callabocas y que dejara de insistir en limpiar mi nombre. Me puse un vestido negro elegante y fingí que no me importaba estar en la misma sala que las personas que arruinaron mi vida. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue ver a Andrés, el dueño de la compañía, el hombre que me había tendido la trampa. Y lo peor fue su sonrisa, porque él no se veía nervioso, no parecía preocupado, no parecía un hombre que tenía miedo de ser descubierto. Al contrario, cuando se acercó a mí lo hizo con confianza. «Mariana, qué gusto verte», dijo con una sonrisa impecable. Todo mi cuerpo se tensó, pero fingí que no pasaba nada. «Andrés», respondí con voz neutra, «no esperaba verte aquí». «Y yo no esperaba verte tan hermosa». Sus ojos recorrieron mi cuerpo con descaro. Sentí náuseas. Pero antes de que pudiera decir algo, otra voz resonó a mis espaldas. «No la toques». Mi piel se erizó. Reconocería esa voz en cualquier parte. Me giré y ahí estaba Gabriel, su mirada, afilada como una navaja, su mandíbula tensa, su postura rígida, como si estuviera a punto de golpearlo. Andrés sonrió de lado, con aire burlón. «¿Y tú quién eres?» Gabriel no apartó la mirada ni un segundo. «El que va a asegurarse de que te pudras en la cárcel». Silencio. Tensión. Pude ver el instante en que la expresión de Andrés cambió. Pasó de una sonrisa encantadora a algo más oscuro. Y en ese momento lo supe. El verdadero peligro no era Gabriel, era él. Desde el momento en que Gabriel desafió a Andrés, supe que algo malo iba a pasar. Lo vi en la forma en que su sonrisa se torció. Lo vi en la forma en que sus ojos se oscurecieron. Y lo peor de todo, lo vi en la forma en que no me quitó la mirada de encima. Me fui de aquella gala con el corazón acelerado. Gabriel me escoltó hasta la salida, con su mano en mi espalda, guiándome con firmeza. Pero incluso después de que me dejó en mi departamento, seguí sintiendo los ojos de Andrés sobre mí, y esa sensación no me abandonó durante días, porque entonces empezaron a pasar cosas extrañas. Una noche, cuando llegué a casa, vi la puerta de mi departamento entornada. Mi piel se erizó. Respiré hondo y entré con cuidado, con el teléfono en la mano, lista para llamar a la policía. Pero cuando revisé todo, nada parecía fuera de lugar. Solo que, cuando entré a mi habitación, sobre mi cama había una rosa roja. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No era una amenaza, era un mensaje. Él había estado aquí. Andrés había entrado a mi casa y me estaba dejando claro que podía hacerlo otra vez. Llamé a Gabriel. No quería hacerlo. No quería depender de él. Pero cuando escuché su voz al otro lado de la línea, supe que no había nadie más a quien pudiera acudir. «Voy para allá», dijo sin dudar. 20 minutos después, estaba en mi puerta. Su expresión era oscura, sus ojos brillaban con rabia contenida. Entró sin decir palabra y recorrió el departamento, revisando cada rincón. Cuando regresó a la sala, su mandíbula estaba tensa. «¿Por qué no me llamaste antes?» Mi garganta se cerró. No sabía si era buena idea. Gabriel me miró con furia. «No soy una buena idea, Mariana». Su voz era baja, intensa, pero eso no significa que no voy a protegerte. Mi pecho subió y bajó con fuerza. Nos quedamos en silencio. Solo el sonido de nuestra respiración llenaba el espacio. Y fue ahí cuando lo entendí. Gabriel no estaba solo enfadado, estaba asustado. Porque por más que lo negara,
le importaba demasiado. Esa noche entendí que el peligro era real, que Andrés no iba a detenerse, que el hombre que me había destruido ahora quería algo más, y que, por primera vez, Gabriel estaba dispuesto a romper todas las reglas por mí. Después de encontrar la rosa en mi cama, Gabriel decidió que no podía dejarme sola. «Te vas a quedar conmigo», dijo con un tono que no daba lugar a discusión. Y lo hice. Me quedé en su departamento, un espacio pequeño pero ordenado, con aroma a café y cuero, un lugar que, de alguna forma, se sintió seguro. Pero la seguridad duró poco, porque a la mañana siguiente recibí un mensaje, un número desconocido. «Si quieres saber la verdad, ven sola. 8 p.m. Callejón detrás del Hotel Imperial». Mi piel se erizó. Sabía que era una trampa, sabía que no debía ir. Pero si había una mínima posibilidad de limpiar mi nombre, tenía que hacerlo. Esa noche, escapé de Gabriel. Esperé a que entrara al baño y salí en silencio, con el corazón latiéndome en los oídos. Tomé un taxi y llegué al lugar indicado. El callejón estaba oscuro, el aire helado, y mi instinto me gritaba que me fuera. Pero antes de que pudiera hacer algo, una mano me sujetó por la espalda. Grité. Intenté resistirme, pero eran dos, y entonces lo supe. No era una advertencia, era el final. Me empujaron contra la pared. Sentí un cuchillo rozar mi piel. «Debiste quedarte callada, Mariana», susurró uno de ellos. Mi sangre se congeló, e iba a gritar, a pelear, a hacer algo, pero entonces escuché su voz. «Suéltala». Mis atacantes se giraron, y ahí estaba Gabriel, con una pistola en la mano, su rostro más oscuro que nunca, y sus ojos ardiendo de furia. Todo pasó en segundos. Un golpe, un disparo, gritos. Uno de los hombres cayó, el otro huyó. Y cuando todo terminó, Gabriel corrió hacia mí. «¿Estás bien?». Su voz estaba entrecortada, su respiración agitada. Yo no podía hablar, no podía moverme, solo lo miré con los ojos llenos de lágrimas. Y en ese momento lo entendí. Si él no hubiera llegado, yo no estaría viva. Y lo entendí aún más cuando Gabriel me tomó en sus brazos y con una voz rota susurró: «No vuelvas a hacerme esto, porque, por más que lo negara, ya no éramos policía y sospechosa, éramos algo más». Después de aquella noche, todo cambió. Gabriel ya no me trató como una sospechosa. Ya no me siguió como un policía cazando a su presa. Porque, después de salvarme la vida, todo se rompió. La barrera entre nosotros, el miedo, la maldita negación de lo que sentíamos. Porque cuando él me abrazó esa noche y me susurró: «No vuelvas a hacerme esto», entendí lo que siempre estuvo frente a mis ojos. Gabriel nunca me vio como una criminal. Me vio como suya. Los días siguientes fueron un caos. Gabriel presentó pruebas contra Andrés. Se descubrió que él y varios policías corruptos estaban detrás de la red de fraudes. Hubo arrestos, declaraciones, un escándalo que explotó en los medios. Y finalmente, mi nombre fue limpiado. No fue fácil, pero después de todo, por fin era libre. Libre del caso, libre del miedo, libre de la sombra que me había perseguido durante meses. Pero entonces me di cuenta de algo. ¿Y si lo único que realmente no quería perder era a Gabriel? No volví a verlo después del juicio. Me dijeron que lo habían suspendido de la fuerza por comprometerse demasiado con el caso.
Algo dentro de mí se rompió al escucharlo. No era justo. Él solo había hecho lo correcto. Él solo había intentado protegerme. Así que, en un impulso, fui a buscarlo. Sabía dónde vivía. Golpeé la puerta con fuerza, mi corazón latiendo descontrolado. Y cuando finalmente abrió, todo se detuvo. Estaba sin uniforme, en jeans y camiseta, con el cabello despeinado, cansado, pero increíblemente guapo. Mariana. Su voz sonó baja, como si no creyera que estaba ahí. Lo miré a los ojos. ¿Por qué no me buscaste? Gabriel soltó un suspiro y pasó una mano por su nuca. Pensé que era lo mejor. Mi corazón se apretó. ¿Lo mejor para quién? Silencio. Gabriel me miró como si estuviera luchando contra sus propios demonios, hasta que finalmente los dejó ir. Se acercó. Su mano se deslizó por mi rostro, con una suavidad que me desarmó por completo. Y entonces me besó. No como la primera vez, no como un error. Me besó como una promesa, como si no pudiera seguir fingiendo, como si finalmente se permitiera sentir. Y cuando nos separamos, con la respiración agitada y las manos temblorosas, Gabriel sonrió. «Ya no soy policía», dijo en voz baja, «pero eso no significa que no voy a seguir protegiéndote». Mis ojos se llenaron de lágrimas, porque sabía que lo decía en serio, porque, después de todo lo que habíamos pasado, no importaba el peligro, la culpa o el pasado, éramos nosotros, y eso era lo único que importaba.